A ver, en principio, desde el punto de vista del agua en el suelo, están en óptimas condiciones. Están óptimas, no, están buenas condiciones, como pensando en las siembras de ahora, la siembra de la cosecha, la siembra de septiembre-octubre. Desde ese punto está bien. Lo de la niña, en principio, los informes indican que antes de la niña se pasa hay un estado intermedio que es el estado neutro, donde por ahí se repiten un poco los promedios tradicionales de cada zona. Y eso de lo que se habla. De ahora a fin de año, más bien va a ser un sistema neutro que un niño. El niño se espera para el año que viene ya más definido, decididamente que ocurra, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a ir a una situación neutra en donde en principio no debería haber problemas con provisión de agua para el suelo y las precipitaciones que necesitan los cultivos en distintas etapas. Cuando hablamos de niña, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Digo? El significado es que va a haber menos precipitaciones, en algunos casos ya sequía. Lo que pasa que eso quiere decir de que cuando nosotros damos niña, en alguna otra parte del mundo está el niño, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Generalmente ocurre así. Pero niña básicamente es déficit de agua, y se llega con mucha probabilidad de llegar a periodos de seca, digamos, periodos de por ahí 2 meses sin tener precipitaciones, ¿no? ¿Se sabe a ciencia cierta por qué de estos fenómenos, por qué de un tránsito de blanco a negro? Es que sí, está estudiado y de hecho toda esta información que generalmente que manejamos, que se maneja al respecto a periodo niño, niña y neutro, viene por el hecho de que hay una zona en el Pacífico a la altura de México, por así decir, América Central, entre América Central y el continente asiático, donde se produce el fenómeno de calentamiento del agua o enfriamiento. Y eso es lo que genera todo el proceso por el cual finalmente en las distintas regiones aparecen los sistemas niño o niña. Y hay muchas empresas que están monitoreando el movimiento de la temperatura en esa parte del Pacífico. Y después hay otro, diríamos, núcleo que también se hace un seguimiento, que es en el Atlántico, por ahí a la altura de Río de Janeiro, como yendo hacia África. Bueno, en ese es otro punto que influye de manera importante, porque eso generalmente por los vientos hacen que entren, por la dirección de los vientos, hace que venga humedad del Pacífico, del Atlántico hacia Argentina, básicamente Uruguay, Buenos Aires, por ese lado entrarían. Entonces, está ese movimiento que hace que efectivamente tengamos estos fenómenos que tiene mucho que ver con el cambio climático. Daniel, la última. Esto, pensando en la llegada de la niña para el año que viene, seguramente ustedes pondrán los ojos con el tema campo, con lo que es ganadería, con lo que es agricultura. No, bueno, sí, por supuesto. Nosotros, el INTA siempre produce informes meteorológicos semanales y hay una parte en donde hacen efectiva alusión a esto de cuál es la tendencia. Hablan nos indican una tendencia normalmente trimestral, de manera que sí, con una cierta anticipación vamos a poder ir informando qué es lo que definitivamente va a ocurrir, ¿no? El asunto es que cuando el sistema es niña definida, y bueno, bastante difícil de decidir, porque es prácticamente decir, bueno, entonces no hago nada. Bueno, depende de qué momento empieza a definirse el niño, ¿no? Pero la información siempre va a estar, como para ir acomodándose cada uno y decir, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Lo mismo pasa con el sistema niño, ¿no? Por ahí el exceso de lluvia. Bueno, pasó el año pasado que hubo gente que sembró y tuvo que volver a resembrar porque las lluvias hicieron que las plantaciones que recién emergieron finalmente se ahogaran. Por lo tanto, en el fondo termina generando un costo en el sistema de producción que no estaba previsto, pero bueno, últimamente la cuestión del riesgo climático hay que meterlo en la balanza de la evaluación económica con más fuerza, porque efectivamente ocurre. El problema es que es difícil evaluarlo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto me va a afectar un niño o un niño? ¿Qué valor le pongo? Bueno, eso es complicado.